Para realizar un trabajo de periodismo de investigación se requiere de mucho valor, de muchos huevos, ¿ok? O sea, no es un asunto solamente de decidir o hacerlo nada más por aventura, sino tener la valentía y además la seriedad, la responsabilidad de avanzar, estudiar, investigar. Y esto es lo que está haciendo José Briceño semana a semana y colabora con Radio del Sur. Además, lo acaban de premiar la Asociación de Locutores del Perú que dirige o preside Guillermo Briones. Lo acaba de premiar y él muy noblemente se acordó de Radio del Sur, aunque el trabajo, la chamba es de él. ¿De acuerdo? Así que damos la bienvenida a José Briceño porque el día de hoy, primos, tiene una denuncia que complete. Bueno, él hizo la denuncia primero, luego se han subido otros medios de comunicación. Ahí está. Desde un cerrito en Radio del Sur hemos tenido esta denuncia y este trabajo tan especial y espectacular de José Briceño. José, ¿cómo estás? Bienvenido, buenos días. Muy buenos días, primo. Un afectuoso saludo por tu intermedio a quienes nos siguen, también a Jimena. Gracias por la forma como me has dado la bienvenida esta mañana de martes. Sí, la Asociación de Locutores del Perú, presidida por Gregorio Azabache Mera, conjuntamente con la Municipalidad de Lima, la Municipalidad Provincial de Lima, tuvieron a bien reconocer el trabajo de este periodista, esto con ocasión del Día del Locutor. Se me otorgó un pequeño reconocimiento, el cual agradezco, siempre voy a llevar en el corazón. Y cómo no, primo, donde voy siempre llevo presente, siempre pongo por delante el estandarte de Rayo del Sur. A ti las Sí. gracias por cobijar mi forma de hacer periodismo, a Jimena por coordinar mis trabajos, ¿no? Por estar ahí en los controles y a ustedes, amigos, por seguir estos contenidos. Además te agradecemos porque nos has enseñado buenos guariques, Caramba, además, ¿no? Además, ade- a- claro. a- Bien, José, la gente espera digamos, tu espacio para que puedas conversar y hablar sobre qué has avanzado con relación a los famosos helicópteros y si es que hay alguna otra novedad con relación al ejército peruano. Sí, primo, amigos, quiero empezar mencionando lo siguiente. Nos han robado miserablemente 20 millones, punto 3 millones de dólares, amigos. Así de sencillo, en nuestras caras, en las caras de las autoridades. Cambiado a soles, esto es aproximadamente 80 millones de soles. Me refiero a este contrato suscrito, este inmoral y vendepatria, como desde un principio califiqué el contrato que se suscribió entre el SEMAE, ¿no? Esta entidad del ejército, esta instancia del ejército dedicada a la reparación y mantenimiento de aeronaves, con la empresa panameña Millennium Veladicor. Ese dinero nos lo han robado en la cara, primo. Se ha pagado más del 70% a esa empresa y las aeronaves que se le confió a esa entidad, a ese consorcio panameño, siguen ahí en el suelo, desarmados, no levantan vuelo y esta empresa ya cobró. Así, en nuestra cara nos han robado. Mientras tanto, las autoridades bien grasas, calladitos, nadie dice nada, nadie se manifiesta. Hay unas acciones, por supuesto, que se han iniciado en el Ministerio Público, pero por parte de la Contraloría General de la República, calladitos. Y lo que es grave, por parte del órgano de control interno del Ejército, con la boca cerrada. No han dicho nada, no se han dado cuenta. Hasta el momento no se han dado cuenta, no quieren darse cuenta de qué es lo que ha sucedido. Pero de ello vamos a hablar más adelante. Amigos, tenemos novedades por demás importantes en el tema del contrato. Como sostengo, como repito, Vendepatria, que se suscribió entre el Centro de Mantenimiento Aeronáutico del Ejército del Perú y la empresa panameña Millennium Veladicor para la reparación de aeronaves del ejército peruano. Jimena, vamos a la primera imagen del primer PDF, por favor. El pasado viernes, el general del ejército peruano César Claudec Morote, eh, César Claudec Morote, informó, el ex jefe del Centro de Mantenimiento Aeronáutico del Ejército, SEMAE, informó a la empresa Millennium Veladicor la rescisión del contrato para la reparación de 3 helicópteros MI debido al incumplimiento de los plazos acordados. Bien, a pesar de varias postergaciones por la empresa, argumentando el impacto de la invasión rusa a Ucrania, los helicópteros no fueron entregados en el tiempo previsto. Auditores de la Contraloría encontraron que los trabajos solo habían avanzado entre el 85 y el 91%, mientras que el ejército ya había pagado el 70% del contrato de 20,3 millones de dólares.
Así, de 23 millones de dólares, amigos. Increíble, ¿no? A todo esto, a todo esto, ¿por qué el ejército ha reaccionado tan tardíamente frente a ese tema? ¿Por qué la rescisión del contrato recién ahora? Cuando el muerto ya ha sido velado y enterrado. Disculpen el término, amigos. Vamos a seguir con este tema. Vamos a la segunda imagen del primer PDF, Jimena. En el programa que ofrecimos a ustedes el 9 de septiembre pasado sobre este tema, hicimos mención al juego geopolítico tras la trama de los helicópteros. Demostramos cómo durante el gobierno de Ollantumala se orquestó políticas para favorecer esa empresa, para que asuma un holding para hacerse cargo del mantenimiento, del overhaul de helicópteros de 3 países. Ello se sospecha, permitiendo el ilegal uso de las instalaciones de la base de La Joya en Arequipa y también utilizando a técnicos del ejército como mano de obra gratuita. En esa edición mostramos cómo ello se volvió verdaderamente descarado durante el gobierno de Dina Boluarte, llegando inclusive a perseguir a empresas peruanas de ese rubro para limpiarle el camino a esa empresa panameña. Vamos con la tercera imagen de ese primer PDF, Jimena. El viernes 12 de ese mes, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, comunicó al Senado su intención de designar a Perú como un importante aliado no perteneciente a la OTAN, ello en el marco de una estrategia para fortalecer vínculos regionales con países que comparten prioridades en materia de seguridad, defensa y lucha contra el crimen organizado. Esa noticia, amigos, no hizo más que corroborar la hipótesis que lanzamos los rusos, mediante ese holding de reparación continental de aeronaves, pretendían desembarcar en el Perú. Pretensión esa que apuró la decisión, creemos, de la Casa Blanca de asociarse con nosotros, para frenar así el juego que desde el Kremlin se había planificado. Ojo, en esa dinámica Millennium Veladicor era pieza por demás importante. Al respecto, tenemos un breve video del espacio periodístico Yo Caviar, que dirige el periodista Aldo Mariátegui, en el que se explica qué es lo que está pasando con este juego político, los rusos, los norteamericanos, las nuevas alianzas militares. Jimena, por favor, vamos con ese videíto. Bueno, hoy día para empezar vamos a analizar un documento que es importantísimo, vital para Latinoamérica. Me refiero al National Security Strategy of USA November 2025, que ahí está en pantalla, que acaba de publicar la administración Trump. ¿Por qué digo que es importantísimo? Porque esto es lo que viene a ser una especie de libro blanco, o virtualmente un libro blanco. Un libro blanco es un documento oficial que emite un gobierno para definir, por ejemplo, política de Estado, que eran ahí zanjadas. Entonces lo que ha hecho la administración Trump es decir, miren, mi política exterior de ahora en adelante va a ser esta, tal. Si quieren saber qué voy a hacer, agarran este libro y lo leen. Muy pequeño, este documento es muy pequeño, son 30 páginas aproximadamente, pero muy sustancioso porque revoluciona la política exterior americana en el sentido que pone a lo que llaman el hemisferio occidental, las 3 Américas, ¿no? Norteamérica, Centroamérica, Sudamérica, como el primer eje más importante para los Estados Unidos. En el mismo orden del documento, lo primero que sale es hemisferio occidental, Asia, Europa detrás, Medio Oriente detrás, finalmente África. O sea, por primera vez en la política exterior norteamericana somos la prioridad, somos lo más importante. Bueno, Trump la ha resucitado y la ha complementado con lo que él llama el corolario Trump, que se basa en 2 conceptos, reclutar y expandir. Reclutar a los países latinoamericanos para luchar contra el narcotráfico, la migración ilegal y la interferencia de potencias extracontinentales. Para aplicar esta política que va a consistir en incrementar, reubicar sus activos de defensa y la compra y defensa de activos estratégicos y de cadenas de producción, porque dicen que han tenido muy abandonado al continente, a todas las Américas. Entonces, esto es una política, miren, esta es mi zona de nuevo otra vez, la voy a cuidar, aquí no se meta nadie. Y se está sintiendo eso en Venezuela, posiblemente Cuba siga detrás de eso. O sea, es una política intervencionista, una política más de mirar a nuestros países que estaban muy abandonados por los Estados Unidos. Entonces aquí vamos a tener, en primer lugar,
seguramente que alinearnos, buscar cómo llevarnos bien con ellos, y eso pasa por la compra de los F-16, me parece. Vamos a tener que comprar los F-16 ya por una razón ya no tanto de defensa, sino también estratégica de asociación con la administración Trump. Amigos, creo que queda claro lo que es lo concerniente a este juego geopolítico. Resumo. Los rusos, mediante Millennium Veladikor, intentaron, desde la base de la joya, me refiero, que esta intentona que se dio, se generó durante el gobierno de Ollanta Humala, ¿no? Trataron desde ahí generar una empresa particular que asuma la reparación de helicópteros de fabricación rusa de 3 países, asentarse en la base de la joya, usufructuando las instalaciones militares en Arequipa y mal usando a la mano de obra de nuestros técnicos para esos fines, ¿no? Los rusos pensaban desembarcar formalmente, ¿no? En ese juego malévolo, en ese juego oscuro, utilizando el Millennium Veladikor. Perfecto, Estados Unidos se ha dado cuenta de ello y por eso que ha variado su geopolítica frente a esta parte del mundo y sobre todo a Perú. Eso queda muy claro. Ahora, ¿qué tiene que ver este tema específicamente con la panameña Millennium Veladikor? Lo vamos a explicar y vamos a exhibir Una los consulta, José, disculpa ahí, primo. te hago una consulta. Con relación a este tema, ¿no crees tú que de alguna otra forma la denuncia que has hecho tú, la investigación que estás haciendo, no crees que de alguna forma dio rebote y llegó a oídos de ellos, por eso es que han actuado de esta manera? Porque si no hubiese habido la denuncia, si no hubiese sabido que querían tener una especie de control o mantenimiento a todas las naves rusas de toda la región, ¿tú no crees que Estados Unidos no hubiese movido ni siquiera una muñeca? Lo que yo tengo por seguro es que la geopolítica de Estados Unidos, la nueva geopolítica de Estados Unidos encabezada por Donald Trump, está comenzando a ver de otra manera y con otros ojos al Perú, no solamente por el desembarco de los rusos, sino también del poder económico chino, ¿no? Tengamos en cuenta lo que pueda pasar con el puerto de Corio, lo que pueda pasar con el puerto de Matarani, los grandes proyectos de interconexión vial, me refiero a carreteras, a trenes y todo ello. El Perú está en medio de esa dinámica. Como también es cierto, primo, que ese desembarco de esos capitales oscuros rusos se pretendió efectuar mediante una empresa fantasma. Y cuando digo fantasma, sé por qué lo digo. Nosotros tenemos imágenes, amigos, tomadas de documentos oficiales, documentos notariales, que nos van a ayudar a entender la extraña entraña, disculpen el juego de palabras, la extraña entraña de este conglomerado panameño, de esta empresa panameña. Desde el principio, esta empresa eh, manifestó dudas acerca de su creación, de su legalidad, ¿no? Desde su creación, Millennium Veladikor presentó serios cuestionamientos. Me refiero a actos notariales, poderes otorgados, retirados y vueltos a dar, la inconsistencia de fecha en esas actas notariales y la continua presencia de dos garantes que con sus firmas avalaron esos esos actos protocolares, esos actos protocolares. Vamos al segundo PDF, Jimena. Vamos a mostrar las imágenes uno, 2, 3, 4 y 5, por favor. Esas imágenes que acabo de pedir a nuestra ingeniera de audio y sonido, amigos, de audio y video, es el acta de constitución de la Sociedad Anónima Millennium Veladikor, con escritura número 6741 del 12 de marzo del 2015, otorgada por la notaría panameña de Norma Marlenis Velasco. Este es el documento de origen con el que primero se constituye esta empresa. Ya la tenemos al aire. Como repito, es el acta de constitución de la Sociedad Anónima Millennium Veladikor con escritura número 6741 del 12 de marzo del 2015, otorgada por la notaria panameña Norma Marlenis Velasco. Recordemos que Millennium Veladikor es una empresa que se crea artificialmente en ese país, ¿no? Bien, estamos viendo estas imágenes, seguimos subiendo, Jimena, por favor. Vamos hasta la número 5 de de esas primeras figuritas que estamos ofreciendo. Bien, seguimos con el relato. Jimena, por favor, de ese segundo PDF,
Te pido que exhibas las imágenes de las 6 a la 10. La 6, la 7, la 8, la 9 y la 10. Esto, paciencia amigos, esto es para demostrar el extraño nacimiento de esta empresa. Ya vimos el acta de constitución. En esta segunda escritura, como menciono amigos, con número 8327, legalizada por el notario Alexander Valencia Moreno, pieza clave en todo este desarrollo, el 17 de noviembre del 2020 se consigna como directores a Rafael Eduardo Atencio Jaén, Luis Antonio Jaén, sin apellido materno. Ojo, al, al señor Rafael Eduardo Atencio Jaén lo consignan con sus dos apellidos, sin embargo a Luis Antonio Jaén sin el materno. Y Margarita Marleni Santamaría, también sin apellido materno. ¿Qué pasó, señor notario? ¿Qué pasó con la legalidad? Y firman dando fe de ese acto protocolar Silvia Hernández, sin apellido materno, y Milenis Walter, también sin apellido materno. Ojo y atención, amigos, a los nombres de esas testigos, por favor, porque son piezas claves en el desarrollo de este relato. Jimena, de ese segundo PDF, ahora pasemos, por favor, a las imágenes 11 y 12. A las imágenes 11 y 12. Te voy esperando mientras voy haciendo el relato. Esas imágenes 11 y 12, amigos, nos demuestran que el 19 de noviembre del 2020 y con número 8443, el notario Alexander Valencia Moreno inscribe el poder que la empresa Millennium Veladicor otorgó a Diego André Alfaro Di Natale. Diego André Alfaro Di Natale, uno de los, llamemos, cerebros detrás del desembarco de Millennium Veladicor en el Perú. La legalidad de ello, firman dando fe de la legalidad de ello, nuevamente Silvia Hernández, sin apellido materno, y Milenis Walter, también sin apellido materno. Bien, seguimos exponiendo imágenes. Atención, control, por favor. Vámonos, por favor, de ese segundo PDF a las imágenes 13 y 14. Ese mismo notario extiende la escritura 6232 el 24 de mayo del 2023, otorgando poder a Dani Alexander Girao Oré. Documento emitido, atención, a las 7 de la mañana. 7 de la mañana. Siendo el acta anterior en la que se otorgó poder a uno de los articuladores de toda esta trama, de toda esta historia, uno de los personajes principales del tema Millennium Veladicor, ¿no? Me refiero a Diego André Alfaro Di Natale. Le entregan el 19 de noviembre del 2020 el poder y el 24 de mayo del 2023 le retiran el poder, le retiran la confianza y se lo otorgan a Daniel Alexander Girao. Como digo, documento emitido a las 7 de la mañana. No sé ustedes, pero a mí eso ya me comienza a despertar acendradas sospechas, fuertes sospechas del manejo notarial acerca del origen de esta empresa panameña. Y para variar, en esta acta notarial, la 66.232, firman, como siempre, como ya es costumbre para esa notaría, Silvia Hernández y Milenis Walter. Nuevamente, sin apellido materno. Sigamos avanzando, Jimena, por favor. Vámonos a las imágenes 15 y 16. Vamos a dar cuenta de qué es lo que ha pasado con esa acta, amigos. Ese mismo notario panameño, Valencia Moreno, otorga la escritura 6230 también el 24 de mayo del 2024, pero a las 8 de la mañana. Descubrimos que otorga un acta a las 7 y otra acta a las 8 de la mañana, en la que se amplían los fines y objetivos de esa sociedad. Acá hay un detalle que dispara la sospecha. El acta anterior se firma a las 7 de la mañana y la segunda a las 8 de la mañana. Hay una hora de diferencia. La primera tiene por número 6.232 y la segunda 6.230. ¿Qué pasó con la numeración ascendente, señor notario? Además, amigos, entre una y otra hay un faltante de un número.
No me cuenten el cuento, por favor, que entre 7 y 8 de la mañana, entre un acta emitida a favor de Millennium Veladicor y la otra emitida una hora después, hubo otro acto protocolar, otro acto notarial. ¿Dónde está ese número, señor notario? O tal vez se reservó ese número para otros fines. Disculpen, yo lo planteo así, ¿ah? Porque esto es ya demasiado sospechoso. Insisto, ¿qué pasó con la numeración ascendente, señor notario? Démonos cuenta, entre una y otra hay un faltante y un número, supuestamente asignado a otra escritura. Este último documento, esta acta, la 6230, para variar, como siempre, como ya es costumbre en esa notaría, la avalan y dan fe de la legalidad de ese acto Silvia Hernández y Milenis Walter. Y como digo, ambas sin apellido materno en esa acta. Seguimos avanzando en ese PDF, Jimena. Ahora nos toca exhibir, por favor, Jimena, las imágenes 17 y 18. Las imágenes 17 y 18 mientras voy explicando a nuestros amigos. El 29 de mayo del 2023, me refiero a las imágenes 17 y 18, amigos. El 29 de mayo del 2023, ese mismo notario entrega la escritura 6428 en la que otorga poder general al peruano Alexander Reyes Olivos. Acá ya comienzan a tener participación ciertos personajes peruanos. Ojo, estamos hablando de una empresa panameña, una empresa gestada, una empresa creada, manejada en Panamá. Y acá ya comienzan a tener presencia ciertos personajes peruanos que son importantes en esta trama. Esa es la imagen 17 y 18, son solamente dos vistas. Jimena, por favor, pasemos inmediatamente a las imágenes 19 y 20. 19 y 20. Seguimos con esta trama. Es importante, amigos, para que ustedes entiendan el carrusel legal tras la creación de Millennium Veladicor. El 12 de octubre, también del 2023, me refiero a las imágenes 19 y 20, el 12 de octubre del 2023, mediante escritura 12.659, Valencia Moreno, el mismo notario, vuelve a otorgar poder general al peruano Alexander Elmer Reyes Olivos. O sea, si ya le entregó el 29 de mayo, se lo vuelve a entregar el 12 de octubre. No entiendo. Ambas escrituras, la anterior y esta, también cuentan con la firma dando legalidad. Yo certifico, yo avalo, yo doy fe de que todo esto es legal, que todo esto es derecho. Cuenta con las firmas de Silvia Hernández y Milenis Walter. Insisto, sin apellidos maternos. Jimena, te sigo molestando. De ese segundo PDF, vamos a las imágenes 21, 22 y 23. ¿Qué resulta, amigos? Que en el acta emitida por ese mismo notario, me refiero a las imágenes 21, 22 y 23, en el acta emitida por ese mismo notario el 7 de marzo del 2024, para volver a variar los fines y objetivos de esa empresa, hay algo verdaderamente grave. Ese documento tiene el número 2671, es decir, numeración inferior a la emitida 4 meses antes a favor de Millennium Veladicor. ¿Qué pasó, señor notario? Todos nosotros sabemos, amigos, que la emisión, la numeración de las actas notariales es en ascendente, no es hacia atrás. Y acá en Panamá, en la notaría de este notario, se ha dado ese fenómeno. Insisto, ese documento tiene el número 2671. Tiene numeración inferior a la emitida 4 meses antes a favor de Millennium Veladicor. Señor notario, usted debe dar explicaciones por ello. En ninguna notaría la numeración de las actas emitidas de actos protocolares es hacia atrás, es hacia adelante, señor. ¿Qué es lo que está pasando en esa notaría? ¿Qué es lo que ha sucedido en esa notaría? Y ese acto protocolar, ese acto notarial, esa acta, tiene las firmas de Silvia Hernández y Milenis Walter. Y además insistirles, sin apellido materno, ¿no? Ustedes ya conocen de memoria, creo, esa parte del relato. Jimena, de ese PDF a las imágenes 24 y 25, por favor. Mientras yo voy explicando a nuestros amigos para que no pierdan la hilación del tema. El 13 de marzo del 2024, 13 de marzo del 2024, ese mismo notario vuelve a inscribir el poder otorgado al peruano Alexander Elmer Reyes Olivos. Ese documento tiene por número el 2919. Seguimos avanzando.
¿Por qué mostramos todas estas imágenes, amigos? Para dar a conocer, para demostrar ante usted que nosotros tenemos la documentación completa. Fácil hubiera sido para nosotros, fácil hubiera sido para Jimena, exhibir una que otra imagen, las más contundentes. Pero con esto estamos demostrando, amigos, que tenemos las pruebas completas, el paquete de pruebas completo sobre la génesis de esta empresa y las estamos compartiendo con ustedes. De ese segundo PDF, Jimena, vámonos a las imágenes 26 y 27, por favor, mientras doy cuenta de ello a nuestros amigos. Mediante la escritura 3194 del 20 de marzo del 2024, otorgada por el notario Valencia Moreno, tan solo y después de 7 días de otorgado el anterior poder, se confió esa responsabilidad a Ana Alexeva Zagorcheva, de nacionalidad búlgara. O sea, le dieron el poder a una persona y a los 7 días se le quitan. Ustedes saben, nosotros sabemos, amigos, que cuando un empresario otorga poderes a una persona, a alguien, para manejar los temas de su empresa es porque confía cabalmente en esa persona, confía en su idoneidad, en su preparación y sobre todo en su honestidad, ¿no? Eso es, eso es como que 2 más 2 es 4. Aquí estamos comprobando que mediante esa escritura, la 3194 del 20 de marzo del 2024, otorgada por el notario Valencia Moreno, y a solo 7 días de otorgado el anterior poder, a esa persona se le retiró la confianza y se le entregó a una ciudadana búlgara, Alexeva Sargocheva, como insisto, de nacionalidad búlgara. Qué extraño, ¿no? Dar un poder para quitarlo a los 7 días. Pero ese carrusel no termina ahí. Esto de la dación, que te dan y te quitan poder, no termina ahí, continúa. Jimena, por favor, saltamos a las imágenes 28 y 29. Imágenes 28 y 29. Están a continuación. El 14 de febrero del 2025, el notario Gabriel Elías Fernández de Marco, mediante el notario Gabriel Elías Fernández de Marco, se vuelve a otorgar poder al peruano Alexander Elmer Reyes Olivos. O sea, le dieron poder, a los 7 días se lo quitaron, para dárselo, otorgárselo a esta ciudadana búlgara y luego le quitan el poder a la ciudadana búlgara para volvérselo a entregar a este peruano. Mm, si esto no es un carrusel de poderes, amigo, entonces dígame qué cosa es. Le vuelven a entregar el poder con 14 de febrero del 2025, perdón, al peruano Alexander Elmer Reyes Olivos. Y también a otro peruano que es pieza muy importante en esta trama, José Manuel Pomalaya Benítez. Seguimos avanzando, Jimena. Paciencia, amigos. Ya vamos a terminar este festival de imágenes. Pasamos a las imágenes 30 y 31 de ese PDF, Jimena, por favor. Yo voy, yo voy explicando a nuestros amigos para que no pierdan la hilación. Fernández de Marco, a pedido de Millennium Veladicor y mediante la escritura número 6841 del 15 de mayo del 2025, vuelve a otorgar poder a los peruanos Alexander Elmer Reyes Olivos y José Manuel Pomalaya Benítez. Ya se los había otorgado y acá se los vuelve a dar. Sigo sin entender. La verdad que sigo sin entender todo este menjunje, todo este sancocho, todas estas idas y venidas en cuanto a dar poder, quitarlo, volverlo a dar, refrendarlo. Sigo sin entender este sancocho. El sancocho es un caldo, amigos, muy popular en Colombia, en Panamá, que tiene muchos ingredientes, muchas carnes, ¿no? Y no entiendo este sancocho, el sancocho de Millennium Veladicor, amigos. Sigo sin entenderlo. Jimena, vámonos a las imágenes 32 y 33. Seguimos con ese notario. Ese mismo notario, y a pedido de Millennium Veladicor, mediante acta con número 9531 del 3 de julio del 2025, otorga poder al peruano César Renoel Cueva Castro. A las 2 personas que les otorgaron el poder, a los 2 peruanos que les otorgaron el poder en 2 ocasiones, se los retiran y se lo asignan a César Renoel Cueva Castro. Seguimos con ese cambalache. Ya terminamos. Jimena, final. Las imágenes 34 y 35, por favor. Fernández de Marco, el notario panameño Fernández de Marco, a solicitud de Millennium Veladicor,
con acta número 16.974, el 1 de diciembre del 2025, vuelve a dar poder al peruano César Renoel Cueva Castro. Ya se lo habían entregado y acá se lo vuelven a otorgar. Poder absoluto, poder general, poder total. Este notario debe explicaciones, ¿no? Supongo que este notario debe contar qué pasó en todo este cambalache, en todo este sancocho de idas y venidas. Amigos, lo que hemos hecho, mostrando, abusando de su confianza de ustedes y del primo Coco, acabamos de demostrar mediante imágenes tomadas de documentos oficiales y sobre todo, gracias al tenor de los mismos, un por demás y sospechoso derrotero en cuanto a la entraña legal de Millennium Veladi Corp. Poderes que se dan y se quitan y se vuelven a dar. Múltiples escrituras repitiendo la otorgación de poderes a las mismas personas. Actas notariales en las que no se consignan nombres completos. En varias faltan los apellidos maternos. Un acta emitida a las 7 de la mañana. Y lo más grave, amigos, lo más grave, esto es grave aquí en Panamá, en la China y en la Cochinchina, la incongruencia en la numeración de emisión de esos documentos. Hemos puesto al descubierto ante ustedes que la numeración en la emisión de algunas actas no es ascendente, por el contrario, es descendente. Insisto, eso es ilegal. Además, la presencia continua de dos testigos, las cuales con su firma dieron fe a numerosas actas emitidas por el notario panameño Alexander Valencia Moreno. Me refiero, ahora sí las voy a nombrar como Dios manda, con nombre completo, a Milenis Maciel Walter Betancourt y Silvia Cristel Hernández Arauz. Silvia Cristel Hernández Arauz, amigos, es una ciudadana panameña que figura como testigo instrumental en múltiples documentos notariales y escrituras públicas de diversas empresas y notarías en Panamá. O sea, se dedica a dar fe, a firmar dando fe. Es lo que se entiende. La información disponible indica que ha participado en trámites legales relacionados con cambios de razón social de empresas, transferencia de acciones, declaraciones juradas, notariales, por ejemplo, para empresas como ETESA. El caso ETESA, amigos, en Panamá, se refiere principalmente a escándalos por salarios exorbitantes y liquidaciones millonarias de altos funcionarios en la empresa estatal de transmisión eléctrica, Empresa de Transmisión Eléctrica S.A., ETESA, generando indignación pública en ese país, y propuestas de ley para regular esos excesos, con casos donde gerentes ganaban más que el presidente o ministros de Panamá, cifras que superaban los $14.000 o $24.000 en el caso más extremo. Sobre Milenis Maciel Walter Betancourt, la otra testigo recurrente, su nombre aparece en documentos legales relacionados con asuntos corporativos, como actas de juntas de accionistas o disolución de sociedades y declaraciones notariales, a menudo en calidad de testigo instrumental. O sea, el negocio de ellas es dar fe, firmar. Yo doy fe con mi firma, con mi presencia, con mi número de cédula, que este acto notarial es válido, es lícito. Parece ser el negocio de estas dos damas. En las actas 2.238 y 6.841, emitidos por el notario panameño Gabriel Elías Fernández de Marco, encontramos que Millennium Veladi Corp otorgó poder al peruano, y esto es importante, al peruano Manuel Pomalaya Benítez. Pero resulta que él es, según resolución jefatural número 133-2024-INDECI, asesor de la alta dirección del Instituto Nacional de Defensa Civil, INDECI. Es decir, Pomalaya por ley no podía, no puede, no debió representar a esa empresa panameña. Es contra la ley. ¿Qué pasó, amigos de la Contraloría? ¿Qué pasó, amigos del órgano de control interno del Ejército? ¿No se dieron cuenta? No se dieron cuenta de la presencia de Pomalaya, que siendo funcionario del Estado estaba representando a una empresa panameña en el tema de la reparación de helicópteros, empresa que nos ha robado a todos, amigos. Más de $20 millones. No se dieron cuenta los órganos de control que Pomalaya Benítez estaba representando a esa empresa panameña, insisto, o no quisieron darse cuenta, ¿no? Como dice cierta presentadora televisiva nocturna, ¿cómo es la nuez? Cuéntenme. En el Perú, amigos, hay dos personajes que por su participación en este tema nos llaman poderosamente la atención.
Uno es Manuel Pomalaya Benítez, de quien ya nos referimos. La otra es Nimia Chin Arce, quien fue nombrada en el cargo de jefa del órgano de control institucional OSI del Ejército por la Contraloría General de la República. Esa funcionaria, según información pública, fue acusada por delitos de corrupción, específicamente peculado doloso, malversación de fondos en el contexto de un caso donde también estuvo involucrado el excontralor general de la República y excongresista Edgar Alarcón, siendo ambos coacusados. La Fiscalía pidió 5 años de cárcel para ella y fue mencionada en investigaciones de la Comisión de Fiscalización. Para chingarse desde la OSI, la Oficina de Control Interno del Ejército, el tema del contrato, del incumplimiento del mismo, de ser Millennium Veladicor, una empresa a la que se acusa de ser fantasma, además de los plazos vencidos para la entrega de los helicópteros, pareció no existir. No se le oyó decir algo al respecto. No se conoce resoluciones de ella. No se conoce publicaciones de ella. ¿Dónde estuvo la OSI del Ejército frente a este tema? Esto es grave. La entidad que debía cautelar los intereses del ejército, el dinero del ejército, el dinero de todos los peruanos. La integridad de esas aeronaves brilló por su ausencia. ¿Por qué? ¿Por qué la OSI del ejército no participó de este tema? ¿Por qué no levantó el dedo y dijo, un momento, acá hay algunos actos que no nos cuadran? Desde el principio, desde el inicio, desde la constitución de esta empresa. ¿Por qué no se manifestaron cuando los plazos fenecían y los helicópteros no eran entregados? ¿Dónde estuvo esta funcionaria del Estado? ¿Por qué no se manifestó? Nosotros, amigos, primo, estamos siguiendo la pista acerca de la participación de ciertos funcionarios del Estado de quienes sospechamos, y lo pongo entre comillas por si acaso, sospechamos habrían sido el soporte y haber blindado a Millennium Veladicor. La relación con la Dirección General de Aviación Civil del Ministerio de Transportes y Comunicaciones y también con INDECI, entre otras instancias del gobierno, los mismos que en verdad nos deben cuentas a todos los peruanos. Yo sé que recuerdas que acá, en una edición sobre este tema, primo, nosotros mostramos 2 videos. Fuimos a buscar a Donald Castillo, en ese momento director de la Dirección General de Aviación Civil. Lo fuimos a buscar al Ministerio de Transportes y Comunicaciones y no nos quiso recibir. Asimismo fuimos a buscar al señor Pomalaya Benítez, esto a INDECI. Nos dijeron que nos iban a recibir. Esperamos en el hall de recepción. Nos preguntaron sobre qué tema era y cuando manifestamos cuál era la intención de nuestra conversación con ese funcionario, nos mandaron a decir que había entrado a una urgente reunión y no podía recibirnos. Dejamos nuestro teléfono para contacto, para que nos llame, para poder pactar una nueva cita. Y jamás nos llamaron. Sé que recuerdas esos 2 videos que aquí en Radio del Sur nosotros exhibimos. A todo esto, amigos, el SEMAE pagó 20,3 millones de dólares por un trabajo que no se hizo. ¿Dónde está el dinero que se le pagó a Millennium Veladicor? Esa es una pregunta por demás importante. ¿A través de qué cuentas y bajo qué contrato se pagó a los rusos? Ojo a ese detalle. ¿Cómo se le pagó a los rusos? Este depósito se hizo en el Perú. ¿Cómo finalmente se le pagó a los rusos por este tema? ¿Cuál es el rol en todo esto de determinados personajes y empresas colombianas? ¿Acaso detrás de esta historia hay varias empresas de fachada panameñas y colombianas? Permítanme volver al tema geopolítico por un minuto. La Secretaría de Estado de Norteamérica debería averiguar de dónde salió el dinero para pagar a los rusos. Permítanme ir más allá. ¿El origen de ese dinero está manchado? Apuesto que si se sigue esa línea de investigación por parte de autoridades extranjeras, me refiero al Departamento de Estado, se van a llevar una gigantesca sorpresa, señores. Y lo decimos así públicamente. En otras palabras, amigos de la Secretaría de Estado, se han dado cuenta que en esta historia, la de Millennium Veladicor, la de este contrato, hay bastantes empresas de fachada y que se habría traficado con su divisa nacional, lo cual para ustedes es imperdonable. Insisto, se habría traficado con su divisa nacional, señores del Departamento de Estado. Como periodista, creo que es obligatorio individualizar participaciones y sobre todo responsabilidades penales en este tema. Insisto, nos han robado 20 millones de dólares y las autoridades calladas.
las autoridades del Ministerio Público, Contraloría General de la República y sobre todo de la OSI y del Ejército, bien, gracias, dejaron que todo suceda. Como personas, como personas, como personas allegadas a las instituciones militares, exoficiales, me refiero a exoficiales, pretenden abanderar una supuesta lucha contra la corrupción, cuestionando y ayudando a perseguir empresas nacionales sin haberse dado cuenta del daño presente y sobre todo a futuro que estas empresas de fachada extranjeras ocasionan con el tema del monopolio para la reparación de aeronaves militares. Daño no solo a esas empresas nacionales, también a las instituciones militares y lo que es peor, a todo el Perú. En las instituciones militares se conoce quiénes son estos personajes, quiénes son estos ex militares, y sobre todo saben por qué los pasaron al retiro. Ojo, hay un montón de ropa tendida al respecto sobre algunos referentes que están encabezando ciertas ofensivas contra empresas peruanas, ¿no? Hay bastante ropa tendida. Ellos operan creando denuncias falsas, no solo mediáticas, también fiscales. ¿Cuál es el juego, señores? ¿Acaso los están financiando para ello? Lo pregunto así de frente, porque esto es demasiado sospechoso. Aquí hay una danza de muchos millones de dólares, amigos. Propongo que las autoridades investiguen ciertas relaciones de esos personajes, no solo a nivel nacional, sobre todo en el extranjero. Me refiero a Colombia y Panamá. Sí, señores, investiguen las relaciones de esos personajes en Colombia y Panamá. Y repito, se van a llevar una gigantesca sorpresa. Finalmente, cómo se estaría tocando las puertas a determinados medios de comunicación y convocado a determinados periodistas para lavarle la cara a Millennium Veladicor y también para atacar a empresas peruanas que sí trabajan, que sí cumplen su trabajo, que sí entregan helicópteros bien reparados a tiempo, ¿no? Primo, este es el resumen que nosotros hemos preparado esta mañana por tu intermedio. Mil disculpas a nuestros amigos por habernos excedido en la exhibición de imágenes, pero lo que hemos demostrado es que tenemos el paquete de pruebas completo acerca de la sinuosa, la dudosa, la rectante creación de Millennium Veladicor, todo este cambalache, todo este sancocho notarial, que lo único que nos hace comprobar, amigos, es que esta empresa nació para mal. Primo, ¿No? contigo. Y escucharte y además ver el documento que se ha firmado en una oficina a 7 de la mañana en Panamá. ¿Será por eso que Panamá es reconocida por este tipo de trabajos medios oscuros o por lo bajo? No es la primera vez. Y lo otro es que se firma a 7 de la mañana, 8 de la mañana, cuando se supone que el notario está durmiendo, está en su casa, Hay llegando recién una, a la oficina. hay un acta notarial que se firma a 7 de la mañana con un número. Hay otra, en ese mismo día hay otra acta notarial que se firma a 8 de la mañana. Pero entre una y otra hay un número que falta. Así, Un número de un acta notarial que falta. no, y lo que vi, y te escuché también y vi en los papeles, es lo siguiente. Siempre en un trabajo de notaría te piden los dos apellidos, o todos los apellidos, o sea, todos tus apellidos completos. Sin embargo, firmaban con un solo apellido. Y el notario permitió ello. ¿Sí, pues? Aparte, también es extraño, primo, cómo se daba poder, se quitaba, se volvía a dar, se quitaba, se volvía a dar. ¿Sí, ¿No? pues? O sea, si yo te confío a ti, primo, yo te doy poder para que manejes mi empresa es Es porque por un confío tiempo. En Eduardo Urbina Moya, confío en tus capacidades, en tu honestidad, en tu capacidad de organización, ¿no? Yo no te puedo dar un poder en diciembre, quitártelo en febrero, volvértelo a dar en mayo, quitártelo en junio y volvértelo a dar en agosto. Imposible. Eso es por demás sospechoso. Primo, hay un pequeño detalle acá. Quiero incidir sobre las autoridades que debieron cautelar los intereses del Perú, porque acá se ha atentado contra los intereses nacionales. Hay una campaña con respecto a la compra-venta de departamentos, de propiedades, ¿no? De alquileres, casas, departamentos locales. Nos dicen las autoridades, antes de vender, antes de alquilar, averigüe con quién va a hacer negocio, averigüe si está inscrito en Infocor, si tiene deuda, si tiene capacidad para alquilar, para pagar, en caso que el pago de la compra sea fraccionado, ¿no? Averigüe para que no tenga Sorpresas. sorpresas desagradables, ¿no? Y la gente lo hace. La gente lo hace, la gente averigua quién quiere comprar, sus antecedentes y todo ello. Primo, perdonen amigos lo que voy a mencionar,
perdónenme, Jimena, las damas que están acá, que nos pueden estar escuchando. ¿Dónde mierda estuvo el servicio de inteligencia del ejército que no detectó este carrusel de inscripciones notariales de Millennium Veladicor antes de la firma del contrato? ¿Dónde estuvieron? El ¿Qué estuvieron Congreso, haciendo? el Congreso de la República, que también tiene una oficina, tiene una representación también de defensa nacional. Así es, pero al principio, primo, cuando se pactó la intención de suscribir ese contrato, cuando se pactó la necesidad de reparar estas aeronaves, cuando se eligió a Millennium Veladicor a dedo para que repare estas naves, ¿dónde mierda estuvo el servicio de inteligencia del ejército que no detectó este carrusel notarial al principio? Porque no averiguaron y alertaron, dijeron, un momento, ¿saben que esta empresa tiene estas falencias? Presenta este No lo tema pueden hacer. notarial, la caca. No, no lo hicieron, no les importó, primo. ¿Dónde estuvieron? ¿Por qué Oj- no lo hicieron? ¿Dónde estuvo el servicio de inteligencia del ejército? Segunda parte, una vez firmado el contrato, ¿dónde estuvo la oficina de control interno que no supervisó, no levantó la voz y dijo, señores, acá hay incumplimiento de contrato, no se están cumpliendo los plazos, no se está haciendo entrega de las aeronaves, levanto la voz de protesta, emito informes a la Comandancia General del Ejército, al SEMAI y todo ello. No hay, primos, no estuvieron presentes, jamás estuvieron en ese tema, Es no que les son, interesó. es que son mis Mientras tanto, amigos, es que son mis amigos, pues. Mientras tanto, esta empresa panameña se embolsicó 20 millones de dólares, 3, 20 millones de dólares, 3 de todos los peruanos. Y un detalle, la articulación desde ese grupo, ¿no? Ese siniestro grupo, de la persecución de empresas peruanas. Se persiguió a empresas peruanas para allanarle el camino a Millennium Veladicor, para limpiarle el camino para que puedan asumir el holding desde la base de La Joya para captar la reparación de aeronaves de fabricación rusa de 3 países. Provecho. Acá demostramos cómo se generó ello durante el gobierno de Ollantumala y cómo durante el gobierno de Dina Boluarte esto cobró mayor fuerza y empieza la persecución contra empresas. Ojo al detalle. Cuando se entregan los helicópteros, no a Millennium Veladicor, también se entrega un grupo de helicópteros a una empresa peruana. ¿Qué argumentó Millennium Veladicor? Por culpa de la guerra entre Rusia y Ucrania no pudimos traer los repuestos, no pudimos viajar, no pudieron venir los técnicos y plantaron todo. Mientras tanto, mientras ellos argumentaban eso, esta empresa peruana, los helicópteros de manufactura rusa que se les entregó, fueron reparados y están volando y sin ninguna queja. Así es, No hay ninguna queja al respecto. así es. Muy bien, Vamos José. a, se- Vamos a seguir con este tema, primo. A nosotros nos interesa ahora el dato, ¿no? La lectura de qué personajes están detrás de todo esto. Hemos mencionado algunos, hemos dado algunos nombres. Esta trama es mucho más fuerte, primo. Esta trama es mucho más compleja. Me refiero a la participación de ciertos funcionarios del Estado que habrían blindado, protegido y habrían sido operadores de esa empresa panameña. Habrían, lo pongo así en condicional. Amigos, vamos a seguir con esta historia. Si tú lo permites, primo, vamos a seguir Adelante, contándoles. adelante. Además, me gustaría saber qué pasó con esta propuesta que también se dejó escuchar o saber, en el sentido que estaban apuntando también a la Fuerza Aérea del Perú. O sea, que Están, estaban, apunta- así es, están apuntando la Fuerza Aérea del Perú. Es cierto, primo. Es más, mira, el ejército, eh, entre noviembre y diciembre, se me escapa la fecha, amigos, anunció que el contrato fenecía con Millennium Veladicor terminaba en diciembre. Y Millennium Veladicor, suelta de hueso, dijo, no, nuestro contrato termina en enero. Así. Ellos interpretan el contrato como les da la gana. Segundo, el ejército, ¿no? Ya dio por concluido ese vínculo contractual y Millennium Veladicor amenaza con demandar al ejército por daños, es el perjuicios. otro negocio que tienen los corruptos, ¿Y sabes qué, de mandar primo? al país. No me sorprendería que si demandan al ejército en nuestro poder judicial, terminen ganando el juicio. Increíble, increíble, pero eso ojalá Dios quiera que no pase. José, como Ojalá que siempre, no. te felicito, qué buen trabajo inteligente, un trabajo profesional, valiente, por supuesto, y bien hecho. Te agradezco mucho. Gracias a ti, Jimena. Muchísimas gracias por la chamba de hoy. Disculpa Está el roja, está exceso de roja, imágenes, está roja. el exceso de imágenes que te he mandado, ¿no? Pero creo que vale la pena. Los Sí. peruanos deben conocer este tema, deben conocer cómo se nos ha robado 20,3 millones de dólares miserablemente. Y las autoridades callados.
Insisto, ¿dónde estuvo la Oficina de Control Interno? Nimia Chin, ¿dónde estuvo? Así Señora, es. ¿dónde estuvo usted? Primo, eso es todo por hoy. Chévere. Listo, gracias, José.